Funciones y gráficas. Como observamos acá en esa parte de función, pues acá dice la definición de una función. Dice que una función de un conjunto X en un conjunto Y es una regla de correspondencia que se asigna a cada elemento X en X. Exactamente un elemento Y en Y. Es decir, que bueno, en sí, en otras palabras, nos están diciendo que para un valor de X existe un valor en el campo Y, en fx. ¿Sí? Es decir, que este X es todos los valores que X puede tomar. Y Y son todos los valores que puede tomar. Y pues el rango en este caso, pues como observamos, es como esta parte de todos los valores que puede tomar en Y. Es decir, que por ejemplo, nosotros tenemos la función y igual a fx igual a 1 sobre x menos 1. ¿Sí? Si observamos, cuando nosotros hablamos en f de x igual a 1, pues la función no existe. Pues claramente porque nos da una expresión como 1 sobre 0. Por tanto, no se puede, ¿cierto? Entonces no se puede. Ahora, al no poder ser esta expresión, lo que nosotros tenemos que hacer es mirar esos valores. Entonces, en x igual a 1 no se puede. Pero, entonces, como x no se puede en 1, pues entonces el dominio para x igual a 1 no está. Por tanto, eso es lo de una función. Ese es el dominio de una función. Y pues en sí una función lo que es que para un valor de x se le asigna un valor de y, o también se le puede asignar, bueno, solamente se le puede asignar un valor de x a un valor de y, pero no se puede asignar, digamos que un valor de x a otro valor de y después a otro valor de y. Es decir, que por ejemplo, no puede existir una función en el que yo digamos que tenemos una función y igual a gx. Entonces, digamos que yo quiero decir, bueno, pues g de menos 2 es igual a 3. Y luego, que g de menos 2 es igual a 4. Eso no se puede. Porque en ese caso ya no sería función. ¿Sí? Gx no sería una función. No es una función. Bueno, después vamos a explicar sobre la regla de la recta vertical, pero bueno, entonces aquí como observamos, esto es la definición de una función. Como observamos, un valor de x se le da un valor de y, solamente un valor de y, pero entonces y sí puede tomar varios valores de x. Luego vamos a revisar eso de forma más clara. Ahora miremos aquí en esa parte. Tenemos, bueno, hay diferentes formas de funciones, ¿sí? O sea, diferentes formas de escribir una función. Decimos una función analítica, es decir, por medio de una fórmula. Por ejemplo, fx igual a x al cuadrado. Verbal. Entonces, de la forma verbal, es decir, mediante una descripción con palabras. Por ejemplo, en la parte verbal, si usted me dice, no, pues dibuje una parábola, entonces una parábola la dibujo, ¿cierto? Y ahora le dicen a usted, el vértice de la parábola, el cual es el vértice, está ubicado en el punto, bueno, vamos a esta partecita un poco más para acá, y le dicen a usted que está ubicado en el punto 1, 1. Entonces, listo. Viene usted acá y ubica el vértice en el punto 1, 1. Y ahora le dicen, bueno, y también corta en el punto 0. Bueno, recordar acá y y acá x. Y también corta en el punto en x igual a 2. Entonces, venimos por acá está 2. Entonces le dicen que las intersecciones con respecto al eje x es x igual a 0 y x igual a 2, ¿sí? Es decir, que acá pues claramente van a ser los puntos 2,0 y aquí 0,0.
Listo. Eso es mediante palabras, ¿sí? Lo que yo le dije a ustedes. Entonces, ahora miremos otra forma, numérica. Es decir, mediante una tabla de valores numéricos. ¿A qué hace referencia? Primero, nos están hablando de una tabla. Entonces, la tabla, ¿cómo sería lo de la tabla? Pues miremos. Tenemos unos valores de y. Bueno, siempre uno pone inicialmente valores de x y luego valores de y. Entonces, tenemos esto. Por ejemplo, a usted le dicen acá que es 0 y aquí le dicen que es 0. Y aquí en si x es igual a 1, entonces y igual a 1. Si x es igual a 2, y igual a 2. Entonces, usted tiene este conjunto de puntos. Es una tabla de valores numéricos. Entonces, de acá usted puede sacar, o sea, recordar que para ese valor de 0 le corresponde un valor de y que es 0 también. Entonces, esa sería la gráfica de un punto. Y así sucesivamente. Entonces, ahí tenemos la gráfica de varios puntos. Y le dicen que es una recta. Entonces será unir todos esos puntos y al unirlos pues obtenemos esta expresión. Entonces pues claramente este es 1, este es 2, este acá es 0, entonces un primer punto, segundo punto, tercer punto, acá y x. Y le dicen que es una recta. Entonces usted dibuja la recta, una recta así. Y listo, ya. Ahora de manera visual, es decir, con una gráfica. Es decir, que en ese caso, a usted le pueden dar que la función es así. Sí, que la función es así. Acá y acá x, recordar. Eje x horizontal, que esa es la... Entonces recordar, el eje de las x, ¿sí? Es el eje de las abscisas. Abscisas. Entonces voy a escribir acá bien abscisas. 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 Listo. Y el de la y es el eje de las coordenadas, de las ordenadas. Qué pena, ordenadas. Entonces listo. Ahí tenemos esas dos partes. Y bueno, respecto a lo de la función y eso, pero vamos a entonces a pasar a otro tema. Entonces ya ustedes están observando las formas en que yo puedo describirle a usted una gráfica. Y listo. Entonces continuemos con el siguiente tema. Vamos a hablar en esta parte del dominio. Como observamos, dice el dominio de una función f es el mayor subconjunto del conjunto de números reales para los cuales fx es un número real. Es decir, para los cuales esta fx es un número real. Pues bueno, ya sabemos que siempre trabajamos en cálculo 1 y igual a fx. Y que nuestra x, esta es nuestra variable. Pues como observamos, esa variable no depende de nadie. O sea, va a ser mi variable independiente, porque es independiente, o sea, no depende de nadie. Y esta y es mi variable, porque como observamos, esta y igual a fx, es decir que está igualada a una función que depende de x, por tanto va a ser mi variable dependiente. Entonces esa es la razón. Y ahora sí hablemos del dominio. El dominio, como observamos, pues son los valores de x que puede tomar la función. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta hacer una gráfica para dar a entender esto mucho mejor, porque de una vez se analiza todo lo que se necesita. Entonces, por ejemplo, tenemos esta gráfica acá. Recordar, el eje de la y aquí y el eje de las x acá, y aquí siempre se pone así porque esta gráfica se extiende hasta el infinito. O sea, este eje va por aquí, va hasta infinito, sí, hasta infinito, y por otro lado va hasta menos infinito, pero ustedes podrían dibujarlo así, de esa forma también es equivalente. Y en las eje y pues también lo mismo. Entonces voy a graficar una función. Vamos a hacerlo con este color.
Entonces una función por acá. Listo. Bueno, una que no llegue tan allá, sino que llegue hasta aquí. Exacto. Así está bien. Entonces llega hasta un punto que es el A y hasta un punto que es el B. O sea, en X igual a A llega por acá y en X igual a B. Ahora lo que yo quiero dar a entender es respecto al dominio. Entonces son los valores de X que puede tomar esta función. Entonces los valores de X, ¿cómo se hace? Pues recuerden que, por ejemplo, si usted le dicen, bueno, ubique X igual a 1. Entonces usted pone acá X igual a 1 y sube de forma perpendicular, o sea, como unas coordenadas, y llega y toca esa función. Y entonces a ese punto de la función le corresponde un valor de Y. Podría corresponderle un valor de Y o también dos valores. Bueno, tenemos ahí esa parte. Ahora, como observamos, puede tomar 1, puede tomar 2, puede tomar 3, puede tomar cualquier número de aquí hasta el número B. O también puede tomar desde aquí, bueno, aquí pues recordar aquí, esta parte, pues ahí está ubicado X igual a 0. Hasta el punto A. Entonces el dominio en este caso, digamos que esta es la función y igual a fx, el dominio de fx, así se expresa, es igual. Entonces podremos poner un corchete acá y luego poner los x que pertenecen a los reales, bueno, así los reales, así tales significa esa línea, tales que x está entonces entre el valor de A y entre el valor de B. Entonces el menor aquí y el mayor acá. Y cerramos corchete. Entonces así se podría definir esa función, ese dominio de la función. Como observamos acá, aquí y aquí se encierra el A y el B. En caso de que nos pusieran que bueno, que ahí no encierra el A, sino que el A pues ahí, o sea, llega hasta un límite que casi se acerca a A, pero nunca toca A. Entonces en ese caso a ustedes siempre le van a poner como un circulito abierto, entonces no toca A, y en ese caso tocaría quitar esto porque ya no va a ser mayor, digo, sí, mayor o igual, sino que va a ser mayor, porque nunca va a tomar X el valor de A. O sea, es decir, que f de A no está definida. ¿Sí? Porque pues aquí aparece o sea, aparece abierto. Aparece abierto esta parte acá. Así abierto. Entonces por eso. Mientras que acá sí está cerrado. Entonces si le aparece así, pues pone de esa forma. Si no, entonces le pone de esta forma. Y también podría definirlo de esa forma. Pues sería también lo mismo. X es igual a X que pertenece. Entonces abierto en A hasta B y en B si es cerrado. Y listo. Ahora vamos a pasar a lo que es el rango. Bueno, como observamos acá en esa parte, el rango de una función es esto. El rango es el conjunto de elementos correspondientes Y en el conjunto Y. ¿A qué se referencia esto? Bueno, aquí como observamos está Y minúscula y Y mayúscula. Si nos devolvemos para atrás, para arriba, pues como observamos acá hay un dominio X. Y ese dominio toma un cierto, o sea, de los valores que puede tomar en Y, fx toma unos ciertos valores. Ese se llama el rango. ¿Por qué esto? Bueno, porque y acá Y minúscula. Recordad, Y es igual a fx. Entonces, el conjunto que está así de color marrón, bueno, marrón como... Sí, de un color marrón, ese es el conjunto Y. Entonces, ese conjunto Y, si observamos en esta gráfica, bueno, primero el conjunto Y mayúscula, ¿sí?
es todos estos valores, o sea, desde menos infinito en y hasta infinito en y. Eso es, todos los valores que puede tomar y. Pero entonces, si observamos acá, ¿cuáles valores, entre qué valores se mueve esta función? Bueno, esa función viene acá, baja un poquito, después sube y baja, y sube hasta acá, y baja de nuevo. Entonces vamos a hacer una recta horizontal, y esa recta vamos a pegarla hasta el punto máximo. Y ahora hacemos otra recta horizontal y la ponemos hasta el punto mínimo. Entonces el punto mínimo estará por acá. Claramente el mínimo con respecto al eje Y. Recordar, acá esto es 90 grados y acá esto es 90 grados. Entonces, como observamos, hay un máximo aquí, un valor máximo de Y y un valor mínimo de Y, en el cual se mueve el eje, se mueve todo el valor de Y, ¿sí? Ese es el rango en el que está definido esta función. Entonces está entre este y esta de acá arriba. Entonces vamos a poner por acá, digamos que ese sea una letra C, y aquí arriba sea una recta, un valor D, ¿sí? Ahí la ubicación D. Entonces, como observamos, esto en sí, eso es como una especie de recta, eso es la recta Y igual a D, y abajo es la recta Y igual a C, porque está en el punto C, bueno, en la coordenada C en Y, y la de D pues en la coordenada D en Y. Y listo, entonces si vamos a dibujar el rango, entonces ponemos R de rango, el rango de fx. Entonces podemos poner acá de la forma más abreviada posible, de esa forma. Y que pertenece, bueno, también se podría poner igualmente de esta forma, aunque bueno, de esta forma también es equivalente. Entonces Y que pertenece a los reales, tales que Y está entre qué valores. Pues como observamos arriba, está entre el valor C y entre el valor D. Entonces, C acá abajo y D acá arriba. Entonces eso es el rango. Y si nosotros cogemos otra recta por acá, bueno, vamos a dibujar otra recta, una recta azul puede ser horizontal. Entonces subimos esta recta horizontal, subimos, entonces comenzamos desde C, subimos y subimos hasta que llegamos acá arriba. Como observan ustedes, esta recta tocó acá, luego tocó acá, entonces es decir que para todos esos valores está definido. Y si nosotros hacemos un análisis de cuando llega a esta parte, si observamos, toca la gráfica en dos partes, aquí y acá. Es decir que aquí, como observamos, podemos poner acá en x un valor de x1 y por acá un valor de x2 y por acá en y un valor de, puede ser, a ver, una letra cualquiera, la letra P, ¿sí? Entonces es decir que para x1 da P, o sea, para f de x1, ¿cuánto es? Es P. Y para f de x2, ¿cuánto es? ¿Cuánta altura tiene? Pues también es P. Entonces vemos que tanto para x1 como para x2 tienen el mismo valor de y. Entonces eso sí se puede. Eso sí se puede. Decir que tenemos por acá un x1 y un x2 en el rango. Y esos toman un valor en el rango de P, ¿sí? Cosa que no se puede hacer es lo contrario, que tengamos dos valores acá en el rango y tomen un valor de X, es decir, esto sería lo contrario. Bueno, ¿cómo haría para eliminar esto? Bueno, que sería
lo que ya ahorita voy a escribir aquí abajo. Por ejemplo, tenemos un valor de, bueno, de y1 y por acá un valor de y2. Entonces, aquí tenemos un valor de x3, por ejemplo. Entonces, algo que no se puede hacer es que ese valor de y2 tome un valor de x1, de x3 en este caso, y que este y1 tome un valor de x3 también. Eso no se puede hacer. Entonces, esto está mal, ¿sí? Eso no se puede hacer. Por tanto, lo que vamos a hacer para mirar si una gráfica es una función es mediante la prueba vertical. Prueba de la recta vertical. Bueno, como observamos, la de azul en las tres gráficas es la gráfica, sí, es la función. Entonces hacemos la prueba vertical acá roja, la roja esta, y como observamos toca en un solo punto, o sea, en un solo valor de y. Aquí en este caso toca la recta vertical, toca dos valores de y, por tanto no es una función como está acá escrito. Y aquí toca de tres valores, entonces como toca en más de un valor, pues no es una función. Entonces la prueba es que si toca en más de un valor, no es una función, ¿sí? Pero si toca en un valor, pues sí es una función. Y pues claramente hay que revisar todo el dominio, es decir, que toca entonces trazar puras rectas así y mirar en cuál toca. Y si no toca en ninguna, pues listo, es una función, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, aquí toca en este, aquí toca aquí y acá, toca acá y acá también. En esta toca aquí 3 veces, aquí toca 3 veces, aquí toca también 3 veces. Bueno, aquí ya sí toca 2 veces, pero bueno, si tocan más de una vez ya, no, ya sería definitivamente para decir que no es una función. Bueno, acá en esta parte quiero también como que ustedes miren el rango, ¿sí? Si se observa, y el dominio. Entonces desde A hasta B, desde C hasta D. Eso es prácticamente lo que yo dije acá también arriba, ¿sí? Y listo. Entonces pasemos a revisar otras formas de funciones, unas formas de funciones que son interesantes. Antes de pasar a esas pruebas, a esas otras funciones que hay, hablemos sobre intersecciones. Bueno, cuando miremos esa gráfica es así, esa función es así, y toca acá en ese punto, ¿a cuál eje? Pues al eje Y. Entonces significa que tenemos una intersección en Y. ¿Y esto ocurre cuando qué? Pues resulta que si usted dibuja puras rectas verticales, bueno, digamos que tenemos esta recta vertical. Aquí puede ser x igual a 1. O sea, ¿por qué? Porque aquí toca en el eje x 1. Y en el eje x acá, ¿cuánto es? Pues es 0. Y resulta que ahí, en esa parte, cuando x es igual a 0, esa recta vertical coincide con el eje y. Por tanto, tenemos que la coordenada en el eje x para la intersección de y, ¿cuánto es? Esa intersección de y, pues hacemos x igual a 0. Y con eso calculamos nosotros la intersección, el punto donde se intersecta la gráfica con el eje y. Y ahora con el eje x. Como observamos, esa gráfica va así, y toca 3 veces el eje x. Por eso tenemos intersecciones con el eje x. ¿Y qué pasa? Pues si hacemos una recta horizontal, bueno, así más o menos horizontal, y bajamos acá, ¿qué tenemos con esa recta? Pues resulta que esa recta coincide que ese eje va a ser y igual a 0.
Por tanto, al coincidir eso, pues tenemos que se intersecta con el eje X cuando Y es igual a 0. Es decir, que toca hacer Y igual a fx igual a 0. Ahora, aquí tenemos una intersección en Y y dos intersecciones en X, como se observa. Entonces, la en X es esta. Digo, la de Y es esa. Y la X sería estas dos. Y listo, pasemos entonces ahora sí a otro tema. Función definida por partes. Como observamos en esta función, bueno, este tipo de función es una función que puede implicar dos o más expresiones o fórmulas algebraicas. Pueden ser algebraicas o no. Cada una definida en partes distintas sobre el dominio de X. Es decir, eso es muy importante, en partes distintas sobre el dominio de f. ¿Sí? O sea, de la función f. Entonces, como observamos, acá tenemos un ejemplo donde fx está definida por ¿cuántas expresiones? Por 2. En este caso es por 2, puede ser por 3, por 5. Pero lo importante es que sea 2 o más. Y tiene un dominio. Entonces vamos a hacer una recta, una recta numérica donde vamos a poner por acá el eje x. Vamos a poner el valor de x igual a 0. Entonces, si observamos, aquí dice que cuando es x menor que 0, o sea, es decir, estos valores de aquí para allá, todos esos valores de aquí para allá, o sea, no toma el 0, sino que sería abierto, intervalo abierto ahí. O sea, toma todos esos valores. Cuando x toma esos valores, pues ¿qué pasa? Fx, ¿cuánto vale? X al cuadrado. Y cuando este f de x es mayor o igual que 0, pues toma los valores, o sea, cuando sucede esto, intervalo cerrado porque toma el valor de x igual a 0, pues, ¿cuáles valores toma? Bueno, ¿cuál es la forma de la función? Pues la forma de la función es la que nos expresan ahí, fx igual a x más 1. Entonces, es esto que está acá y esto que está acá. Listo. Entonces recordar esto con esto y esto con esto. Y listo. Entonces ahora pasemos a otra parte. Aquí tenemos la función de valor absoluto. Como observamos, es esta función. Fx igual a esta parte. Es decir, que siempre que veamos algo así, significa que es valor absoluto. Es decir, que en este caso, si nosotros tenemos menos 2, pues ¿cuánto vale? 2. Si tenemos menos 3, ¿cuánto vale? 3. Es decir, que para cualquier valor, si es un número negativo, nos da un valor, o sea, nos da el número positivo ese. Si fuese 2, pues da 2. Si fuese 3, da 3. Es decir, que siempre da valores positivos. Y acá nos aparece la expresión. Por ejemplo, si x es menor que 0, por ejemplo, menos 2. Menos 2 es menor que 0, ¿cierto? Recordando que acá está x. En este caso x es igual a menos 2. Entonces si observamos, ese menos 2 es menor que 0. ¿Y qué hacemos? Pues ahí dice que ponga un negativo, como acá aparece, y luego ponga el x. Entonces pongo el negativo, entre paréntesis, pongo mi x, que era menos 2, ¿cierto? Y menos por menos, ¿cuánto es? Pues más. Por tanto nos queda un número positivo. Y por esa razón siempre da valores positivos. Ahora, para cuando x es mayor o igual que 0, pues se obtiene el mismo valor. Es decir, que si aquí tenemos 2, pues se obtiene 2. Si acá es 3, se obtiene 3. Y así sucesivamente. Y listo. La gráfica de esto es muy sencillo hacerlo. Es así. Recordar, estamos graficando una función por partes. Bueno, vamos a eliminar esta parte y vamos a graficarla
de esa forma. Entonces primero lo que va a hacer es poner acá X y acá Y. Y aquí esta parte así, esta parte así, esta parte acá así. Y ahora, si observamos, para cuando X es mayor o igual que 0, es decir, esta región, o sea, de aquí para allá, en X, toma, ¿qué valor? Pues Y, X. Y recordemos que tenemos Y igual a X, porque Y igual a fx, entonces pues claramente Y igual a X es una recta, es esta recta que pasa desde por acá. Sí, es esa recta. Y para la otra parte, es decir, para cuando X es menor que 0, es decir, esta región, toda esta región, pues toma Y igual a menos X. Y igual a menos X, como está acá. Entonces escoger esta gráfica y como que voltearla. Sí. Voltearla, entonces la volteo por acá con esta función horizontalmente y la paso acá. Y listo. Entonces ahí tenemos, digamos que la unión de dos funciones. Y igual a X y Y igual a menos X. Y listo. Esa, la que se observa en rojo, es nuestra función Y igual a valor absoluto. Toda la de rojo. Y listo. Eso sería. Ahora pasemos a otra parte. Tenemos esa otra forma de función entero mayor. Como observamos, tenemos, bueno, esta entero mayor también se llama a veces función piso, ya que si observamos acá, esta es la forma como se escribe, fx igual a x con ese simbolito que se encierra acá, este y este que está acá, igual a n, donde este n es un entero que satisface esta inecuación, es decir que x está entre n y n más 1. Y ahorita miramos cómo se hace para sacar eso. Entonces acá aparecen los valores. Entonces función piso, y ahorita vamos a mirar por qué es función piso. Y entonces pues esa función piso toma, por ejemplo, para un número que está entre menos 2 y menos 1, toma menos 2. Ya que si observamos, pues un número que esté entre menos 2, bueno, vamos a hacer la recta numérica. Vamos a poner por acá un número que es menos 1 y acá menos 2. Un número que esté, por ejemplo, en la mitad puede ser, pues ese sería menos 1.5. Entonces, cuando yo calculo f de menos 1.5, pues hago esto. Y si yo les diría, pues recordar que esta función solamente da valores enteros. Entonces yo le digo a ustedes, aquí tenemos ese punto, menos 1.5. ¿Cuál es el valor que está, el valor entero menor a este valor? ¿Cuál es? Pues menos 2. Por eso es como una función piso, porque toma no el que está arriba, sino que el que está abajo. Por ejemplo, también existe otra función que es la función techo, que entonces hace lo contrario. Y ahí se llamaría función entero. Bueno, acá es entero mayor, pero bueno, yo sé que es una función techo. Y esa función es de esa forma. Fx igual, ahora x acá y x acá. Es decir, que si se evalúa la función techo en menos 1.5, pues claramente no toma el valor que está a la izquierda, o sea, el menor, sino que el mayor entero. Entonces por eso sería esto. Y por eso todos esos valores
si observamos acá en la gráfica, entonces los valores, por ejemplo, de acá, ese sería menos 0.5, pues claramente el menor, o sea, el entero menor a este, pues es menos 1, por tanto, pues por eso es que todos esos valores de acá dan ¿quién? Aquí, en menos 1, acá es luego el menos 2, y así sucesivamente, de forma que si nosotros tenemos, o sea, si evaluamos esta función ya no en menos 1.5, sino en un valor que sea entero, por ejemplo el menos 1, pues ¿qué nos va a dar? Pues bueno, si es menos 1, como menos 1 ya es un entero, pues el valor será el mismo. Por tanto, si observamos acá, aquí en x igual a menos 1, pues toma este valor y nos da menos 1. Y si se observan lo que yo les dije con la expresión abierta, pues aquí están esas expresiones. Aquí es abierta, o sea que no toma ese valor, sino que toma el de arriba, cerrada hacia arriba, arriba es cerrada, aquí abierta, cerrada y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, si tenemos acá, ese es 1.5, ¿cuál será el valor menor? Bueno, en sí creo que cometí un error al explicar esto. No, mentiras. No, sí estoy bien. Entonces, claramente el valor menor a 1.5 y que sea entero, pues es el 1. Si por ejemplo, calculemos un número por ahí cualquiera, calculemos esto, es 3.3. 3.3 o hasta el mismo número pi. Pi, recordar que es 3,1415 y así sucesivamente. Ese valor, pues claramente el entero que les, o sea, el entero menor a 3.11415, pues es 3, claramente, ¿no? Por tanto, pues ubicamos aquí 3.14 y pico, algo así, por acá, y vemos que sube y nos da aquí, ¿en dónde? En 3, es decir, que si toma el valor de 3. Y así sucesivamente. Listo, eso sería la función entero mayor. Y la función piso, pues recordar ya lo que hablamos. Entonces, que en el caso de que fuese f de pi, pues tendríamos, ya no sería 3, o sea, ya no sería el de abajo, sino que sería el de arriba, en este caso 4. Y listo. Bueno, la gráfica pues quedaría como de tarea, si la gráfica de la función techo. Y listo, eso sería lo de la función techo, la función entero mayor. Y miremos qué otra cosa. Bueno, ¿qué más hacemos? Acá vamos a encontrar el dominio de la función, de esa función que está acá, y las intersecciones con los ejes. Y luego vamos a revisar también cómo sería el rango de esa función. Entonces, primero vamos a calcular el rango, el dominio. Recordar, el dominio son todos los valores que puede tomar x para que la función sea válida. Entonces recordemos que siempre que veamos un radical, ¿sí? Siempre lo que está adentro debe ser mayor que 0. Por tanto, bueno, mayor o igual que 0. Por tanto, en este caso tenemos que 3 menos x sobre x más 2 debe ser mayor que 0. Pero, bueno, mayor o igual, recordar. Pero sucede una cosa. Y resulta que si usted tiene arriba positivo y abajo positivo en la división, pues ¿qué nos da? Un valor positivo. Pero resulta que si usted tiene también negativo y negativo, pues ¿qué nos da? Nos da positivo, exactamente. Y si tiene menos y más,
pues da negativo. Por tanto, en este caso vamos solamente a ver las formas positivas, porque aquí dice que esto debe ser mayor o igual que 0. Entonces miramos primero la forma en la que arriba es positivo y abajo también es positivo. La única cosa que vamos a mirar es que esta parte de abajo, claramente como en todo número, como algo sobre 0 no existe, ¿sí? Pues aquí x más 2 vamos solamente a trabajarlo como mayor que 0, o sea, no toma el valor de 0 porque no se puede, porque haría algo erróneo. Bueno, vamos a mirar esta intersección. Sí, esto es primero para cuando es más y más, es decir, este caso. Pero vamos a organizar acá esta parte, es decir, este caso. Vamos a tratar primero este caso. Sí, este caso primero vamos a tratarlo y miremos qué resulta. Entonces acá tenemos 3 mayor que x y aquí tenemos x mayor que menos 2. Entonces voy a realizar una recta numérica. Ponemos acá x y miramos entonces. Bueno, en sí acá se puede hacer de varias formas, pero me gusta hacerla así con la recta numérica o también como con la ley de la regla del cementerio. Pero vamos a hacerla mientras tanto de esa forma. Tenemos acá menos 2 y acá 3. Entonces primero esta parte. Aquí dice que x debe ser menor que 3, es decir que toma estos valores. Recordar, es abierto. Y ahora ¿qué valores toma? Pues dice que acá x debe ser mayor que menos 2, es decir que toma estos valores de acá. Y como aquí es intervalo cerrado, digo abierto, qué pena, porque es mayor solamente, y el otro es intervalo cerrado porque es mayor o igual, pues tenemos que, bueno, en esta intersección tenemos que x pertenece a menos 2 hasta 3 cerrado. Ahora miremos esta parte en la que los dos es negativo. Entonces miramos esta parte aquí y claramente vamos a hacer aquí prácticamente lo mismo, pero con una excepción. Vamos a eliminar esto. Bueno, también esto de acá. Esto aquí también, esto acá también, esto aquí también, con una excepción de que aquí pues claramente es al revés, menor y menor que 0. Aquí pues menor que 0 pues por lo mismo, porque esta parte aquí de abajo no puede ser 0. Entonces despejamos y obtenemos la siguiente información. Entonces aquí dice que 3x mayor que 3. Por tanto, toma estos valores. Y aquí x menor que menos 2. Por tanto, toma estos valores. Por consiguiente, tendríamos x que pertenece, antes de proceder a esto, este intervalo es abierto, claramente abierto, y el de 3 es cerrado. Por tanto, x que pertenece a quién, pues a menos infinito hasta menos 2, unión, cerrado, 3, bueno, 3
acá. 3 hasta infinito. Bueno, entonces la idea de aquí es conjugar este intervalo con este intervalo también. Ahora, ¿cómo hacemos para mirar esa parte? A ver. Si x está entre estos valores, listo, pasa. Y si x está entre esos valores, también pasa. Por tanto, espere un momento. El problema es lo siguiente. Y el problema siguiente es esto. Este simbolito de acá significa intersección. En este caso, necesitamos la intersección de esos dos. Es decir, la intersección de este conjunto con la intersección de este conjunto. Y aquí en esa parte sí lo hicimos bien. Es decir, que si acá es positivo, aquí también debe ser positivo. Entonces positivo aquí y positivo acá. Entonces si observamos la intersección entre estos dos, ¿cuál era? Pues este rango, este intervalo, que era este acá. Mientras que aquí el de este está por acá y el de este está por acá. Por tanto, no hay una intersección entre los intervalos. Por consiguiente, aquí x no toma ningún valor. O sea, no hay valores en los cuales se cumpla que esto sea menor que 0 y que esto también sea menor que 0. Por tanto, no se puede hacer nada más, sino que ya quedamos así. Entonces, nuestro dominio sería este. Sería este acá. Entonces, de forma formal, ponemos aquí. Entonces, aquí x que pertenece a los reales, tales que x está, bueno, bajo el rango este. Bueno, también se podría poner así el dominio, o también como yo lo puse acá. Entonces, menos 2 abierto y 3 cerrado. Listo, ya está. Ahora pasemos a las intersecciones. Entonces, recordar, tenemos esa función. Recordar, con el eje x, ¿qué pasa? Pues recordar que ahí y es igual a 0. Por tanto, sabemos que esto es igual a y. Por tanto, tendríamos que y igual a 0 y esto igual a 3 menos x sobre x más 2. Ese raíz pasa al otro lado como al cuadrado. 3 menos x sobre x más 2. Aquí este x más 2 pasaría del otro lado. ¿Cuánto es? Pues 0. O sea, porque pasaría a multiplicar y pues multiplica por 0. Por tanto, despejamos, al final quedaría x igual a 3. O sea, en x igual a 3 es donde está el punto de intersecto con el eje x. Pero ¿qué pasa? Este x igual a 3 sí pertenecerá a la función. Miremos. Sí, efectivamente, acá sí pertenece porque está 3 cerrado. Entonces, tenemos que el intersecto con el eje x es 3 en x y 0 en y. Sí, 0 en y. Ahora con el eje y. Recordar, con el eje y tenemos que x es igual a 0. Es decir, que esa es muy sencilla.
Usted solamente tiene que hacer aquí, tiene que hacer lo siguiente. Tenemos que reemplazar el x por 0 y pues eliminamos aquí x y lo reemplazamos por 0, por tanto nos quedaría raíz de 3 medios. Y el intercepto pues 0 en x, coma, raíz de 3 medios en y. ¿Sí? Este es entonces, este sería intercepto con el eje y. Listo. Entonces ya estaría las dos soluciones. Y si queremos analizar, por ejemplo, el rango, pues habría que revisar esta parte. Aunque el rango así ahorita no nos van a pedir eso, pero podríamos, por ejemplo, evaluarlo en f de los extremos, ¿no? En f de este extremo menos 2 y en f de este extremo 3. Y pues bueno, en f de 3 pues es 0. Pero bueno, no es tan aproximado, pero podemos graficar para mirar qué pasa. Aquí ya realicé la gráfica, como observamos, el eje y, el eje x. En este caso esta gráfica comienza aquí y luego finaliza hasta el infinito, ¿sí? Y sigue allá, sigue más allá. Acá tenemos los dos cortes, este corte y este corte, pues obviamente los cortes que habíamos dicho, 3,0 y el otro, 0, raíz de 3 medios. Si podemos observar, pues aquí en la gráfica, este 3 medios es 1.22 y así. Obviamente, raíz de 3 medios, pues es eso, en decimales. Y listo, eso sería todo por esta sección. Y pues sí, siempre está algo extenso explicar varias cositas por ahí. Y pues listo, principalmente lo que son radicales, lo que son esos radicales, casi siempre van, el rango va desde 0 hasta infinito, ¿sí? Bueno, aquí como observamos, el rango de fx es igual a y mayor que 0, mayor o igual, porque también toma el 0, es decir, que va desde 0 hasta infinito. O también se puede escribir de esta forma, y que pertenece, bueno, a 0, pero cerrado, y que pertenece a 0 cerrado hasta infinito abierto. Listo. Y bueno, ya así sería. Entonces no habría nada más que decir. Bueno, listo. Eso sería todo, ¿sí? Eso sería todo por esta sección.